Hola, muy buenas tardes, amigos de la Biblioteca Nacional. Pues ya estamos aquí en esta charla prometida el día de ayer, que lleva por título La hemerografía, una máquina del tiempo. Y bueno, pues ahorita al comenzar quisiera pues invitarlos a que si tienen la inquietud, si tienen el deseo, pues pueden dejar algún comentario, alguna pregunta en la sección de comentarios y preguntas que tiene pues nuestra página de Facebook. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues este es un tema que a mí pues verdaderamente me apasiona. Em, pues podemos, podemos comenzar por plantear el hecho de que quizá desde de los comienzos de la era moderna, pues el viaje en el tiempo es una cosa que la humanidad ha soñado, que la humanidad ha deseado, que tiene como una quimera allí, que obviamente pues hasta el momento es científicamente imposible. Pero bueno, es algo que se ha visto reflejado obviamente en la literatura, en el cine, en la televisión, etcétera. Y podríamos comenzar con esta portadita que tenemos en nuestra imagen, que es la novela The Time Machine del célebre autor, del novelista H.G. Wells, británico, él. Esta novela es publicada en el año de 1895 y bueno, además de ser obviamente una novela de ciencia ficción, pues tiene por supuesto un tema de doctrina social, ya que un científico, que es el protagonista de este relato, tiene oportunidad de viajar a un futuro muy remoto y tiene oportunidad de dominar la llamada cuarta dimensión, que es el tiempo, y entonces viaja a este futuro remoto, es el año aproximadamente, es el año 8000 y tantos, ¿no? En que existe una humanidad dividida entre dos tipos de criaturas. Unos de ellos son llamados los Eloi o Eloi, ajá, que son una humanidad eh, poco virtuosa, demasiado hedonista, pero carente de fuerza física, carente de intelecto, y que vive aterrorizada por unos seres del subsuelo, que es esta otra parte de la humanidad, que son los llamados Morlocks, que es esta rama que se bifurca de la humanidad y que se convierten en seres más salvajes y que inclusive son caníbales. Se salen a la superficie para alimentarse de los Eloi. Entonces, de alguna manera, pues es una distopía crítica de la sociedad victoriana, ¿no? Es uno de los primeros ejemplos que podemos tener, esta novela de The Time Machine. 6 añitos atrás, también 1889, en los Estados Unidos, Mark Twain ya había publicado esta novela A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, ajá, un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Es una novela, es muy simpática, está quizá temáticamente emparentada con el célebre Fantasma de Canterville del gran Oscar Wilde, en el sentido de que pone en pugna estas, digamos, como dos fuerzas sociales y culturales del mundo anglosajón, en que tenemos a que es el protagonista de esta historia, de nombre Hank Morgan, ajá, viaja por razones y medios desconocidos a la corte del rey Arturo, pero siendo él pues un yanqui muy típico, ¿no? De sentido muy práctico, poco sentimental, etcétera, eh, llega y implementa la modernidad como por arte de magia en la corte del rey Arturo, en la Britania del siglo VI, y deja al pobre del mago Merlín como un tipo como un artífice de puras supercherías y como un charlatán, ¿no? Entonces, pues es una sátira bastante simpática. Eh, Más adelante tenemos otro ejemplo en
la novela El final de la modernidad. Damos un salto bastante largo, bastante larguito. Esta novela se publica en el año de 1955 por Isaac Asimov. Y en esta novela, los llamados eternos, los seres eternos, viajan, van y vuelven, ¿no? En el viaje en el tiempo, y tienen oportunidad de evitar catástrofes que obviamente pues ellos pueden prever, ¿no? Esta es más o menos la temática general. Más adelante, ya, como pueden ver, descendemos de las alturas literarias a los niveles acaso pedestres de la televisión, ¿no? Bueno, quizá todos, nuestro público muy bienvenido, millennial o un poquito más para acá, no sabrá de quiénes estamos hablando, pero estos actores son Scott Bakula y Dean Stockwell. Son los protagonistas de la famosa serie. Aparece en el año de 1989 en los Estados Unidos, y más adelante tiene bastante éxito en México en los años 90. Esta serie llevaba por título Quantum Leap en inglés, o sea, algo así como salto cuántico, pero en México, como siempre se le ponen títulos muy brillantes a las películas y a las series, le pusieron Viajeros en el Tiempo, y pasaba en el canal 5, por ahí de las 8 o 9 de la noche, ¿no? Entonces estos viajeros en el tiempo, pues iban, era en realidad el que tenemos a la derecha en la pantalla, Scott Bakula, y guiado por Dean Stockwell, que son parte de un proyecto científico, van recorriendo la historia americana del siglo XX, y entonces van tratando de, digamos, el protagonista, Scott Bakula, va encarnando en distintos personajes y va tratando de deshacer entuertos y de evitar tragedias íntimas, ¿no? Digamos, inmersos en distintas problemáticas históricas de los Estados Unidos durante el siglo XX. Más adelante, bueno, esta imagen, obviamente yo creo que todo el mundo la reconocerá, es para nosotros, terrorífico año de 1985. Es, por supuesto, una imagen de la cinta Back to the Future, obviamente del célebre cineasta norteamericano Robert Zemeckis, y tenemos al simpático adolescente Michael J. Fox. Bueno, como bien sabemos, en esta cinta, Marty McFly y el doctor Emmett Brown viajan en su automóvil DeLorean, van 30 años atrás, al año de 1955, y entonces aquí tienen que, se encuentran con que se producen un montón de paradojas en el tiempo, y entonces tienen que dejar todo arreglado, todo de tal manera que se puedan deshacer los entuertos y que no se vuelva a vivir en el presente 1985 ominosas tragedias, ¿no? Entonces, bueno, y por cierto, aquí tenemos que ellos, además de todo, se vuelven precursores del rock and roll y precursores de Chuck Berry, nada menos que de Chuck Berry. Más adelante tenemos aquí por supuesto, al gran autor H.P. Lovecraft, con su cuento En la noche de los tiempos. Aquí los principales personajes son los aliens que también protagonizan los mitos de Cthulhu, los famosos mitos de Cthulhu de este autor. Este cuento se publica en el año de 1936 y tiene una idea bastante inquietante y bastante seductora. Se trata de unos vampiros intelectuales, o bueno, por llamarles de alguna manera, que viajan abrevando del conocimiento de todos los tiempos, ¿no? Verdaderamente qué envidia, ¿no? Ser uno de estos personajes. Y bueno, aquí tenemos otra imagen icónica, ¿no? de la cultura popular, del cine de finales del siglo XX.
es el año de 1995, me parece, del talentoso cineasta Terry Gilliam, británico, quien pone en el celuloide juntos a Brad Pitt y a Bruce Willis, que tenemos en pantalla, en la película 12 Monkeys. Ajá. Aquí el personaje James Cole, que es interpretado por Bruce Willis, o el personaje trágico griego, está condenado a repetir continuamente su pasado en el futuro y a quedar atascado en un ominoso presente, en el que nunca logra salvar al mundo de un terrible virus de laboratorio, quién sabe qué nos recordará, y no puede salvarse a sí mismo ni a la mujer amada de una cíclica tragedia, ¿no? Es otro de los ejemplos de estos viajes en el tiempo. Bueno, pues, ¿a qué viene todo esto? ¿No? Si estamos hablando o si nos estamos refiriendo, pues, a un investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. ¿Qué tiene que ver todo esto entonces, ¿no?, con alguien que se dedica a la investigación bibliográfica o hemerográfica? Bueno, pues que yo, que desde niño tuve esta obsesión y esta fascinación con el viaje en el tiempo, me encantaba ver estas desventuras anacrónicas, encontrar estas hojas amarillentas de viejos periódicos donde se leen encabezados alarmantes y que se vuelven parte de la problemática actual del protagonista. Y bueno, pues lamentablemente el viaje en el tiempo, por lo menos hasta el momento, científicamente, es imposible. Para mí solamente se hizo realidad de este modo. Cuando tuve acceso a realizar mi servicio social en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional de México, formando parte del Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo XIX, bajo la guía del maestro Miguel Ángel Castro, y por fin, después de 25 años de haberlo anhelado, en esos valiosos acervos encuentro esta cápsula del tiempo largamente anhelada. Estas páginas vetustas y esta textura rugosa me transmitieron de esta manera la densidad de la historia y me hicieron comprender el palimpsesto en el que vivimos todos los días, ¿no? Por supuesto, entendiendo palimpsesto como este documento antiguo donde se encuentran inscripciones de distintas épocas que ha sido borrado una y otra vez para hacer inscripciones sobre él y que quede registro de cada, digamos, de cada etapa histórica y como de cada capa que va dejando la historia a su paso. Obviamente, pues yo me daba cuenta que los encabezados indicaban hitos históricos nacionales y a lo mejor a veces creemos que una fecha insigne, como el 5 de mayo de 1862, por ejemplo, todo se detiene, todo el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, sí es así, de alguna manera, pero al mismo tiempo pueden observar en los periódicos que en las páginas del comercio se siguen exhibiendo los calendarios para señoritas y jóvenes, píldoras milagrosas contra el alcoholismo, la alopecia, contra la debilidad sexual. La cartelera de teatros nunca detiene sus programas, por histórica que sea la jornada. Por supuesto, pues nada detiene la necesidad alimenticia. Hay remates de bibliotecas y de bienes en almoneda de todos los pobres, de todas las pobres víctimas del agiotismo que durante el siglo XIX es abundante y es notable. Hay interminables prospectos de nuevas publicaciones y de las tipografías donde se imprimen. En fin, el mundo no se detenía. De esta manera, entonces, me di cuenta que el lector de estas viejas páginas se convierte en un viandante en el ajetreo de esa cotidianidad y se vuelve parte de la historia que está revisando. Y bueno, voy a trazar entonces uno de los itinerarios históricos que más he disfrutado y que quisiera compartirles.
Comenzamos en el año de 1847. Obviamente sabemos que es el año de la intervención norteamericana. Y tenemos el periódico Daily American Star. O sea, no contentos el ejército yanqui con haber hecho ondear su bandera sobre el Palacio Nacional el 16 de septiembre y de habernos dado la derrota más humillante posible, publicaban su periódico, ¿no? su diario, donde daban las noticias a la colonia norteamericana que vivía en México, de que también iba avanzando la intervención. Obviamente pues, las cosas iban muy bien para ellos, y lo que me llamó muchísimo la atención, en particular en esta fecha que tenemos, 10 de noviembre del 47, es que estaban a punto de ser ejecutados los famosos soldados del batallón de San Patricio, que ustedes saben que es este batallón de irlandeses católicos que pues en medio de la refriega, ¿no? En medio de las batallas entre mexicanos y norteamericanos, ellos deciden pasarse al bando mexicano y por supuesto, pues al ser derrotado el ejército mexicano, ellos son hechos prisioneros y son declarados reos de alta traición. Pero entonces, al estar a punto de ser fusilados, no es cierto, no son fusilados, son ahorcados, de ser ejecutados, el periódico Daily American Star da la noticia de que las nobles y bellas damas de México quieren llevar un último alimento y un último consuelo a quienes a los soldados que van a ser ejecutados de este batallón de San Patricio. El alto mando norteamericano, por supuesto, no lo permite, pero dan noticia y exaltan, ¿no? la nobleza de las damas mexicanas. Damos un saltito de algunos años, ¿no? Digamos, son casi unos 15 años, y nos damos cuenta de un fenómeno, ya habiendo pasado la cruenta, la encarnizada guerra de reforma, la guerra de 3 años, que comienza con la terrible matanza de Tacubaya, pues al vencer el bando liberal e instaurarse la obra de reforma, ya está a la cabeza Benito Juárez como presidente, pero las luchas encarnizadas dejan de estar en el campo de batalla, pero pasan a las columnas de la prensa. Y entonces se publica en la Ciudad de México el también célebre periódico El Pájaro Verde. Ahora sabemos, por supuesto, que la corrección política es una invención demasiado reciente, pero en esta época, pues, no teníamos mucho de eso. Y el pájaro verde es un anagrama que constituye un ataque virulento en contra de los liberales, porque se trata de un anagrama que en realidad significa arde plebe roja, ¿no? Ya sabemos que a los liberales más radicales, a los que no eran moderados, los que eran más intransigentes, se les llamaba rojos, y entonces lo que nos dice con su título, ya desde el título de esta publicación, es arde plebe roja. Tenemos, más adelantito, aquí tenemos parte de la obra, una de las litografías de uno de nuestros más célebres caricaturistas del siglo XIX. Nos referimos a Constantino Escalante, que trabajaba para entonces, estamos ya en el año de 1862, ya nos encontramos en plena intervención francesa, y se publica el periódico La Orquesta. Al principio el periódico La Orquesta tenía como redactor, como editor en jefe, a Vicente Riva Palacio. Colaboraba en este periódico un célebre polemista de la época, de nombre Hilarión Frías y Soto, pero Hilarión Frías y Soto empezó a publicar editoriales tan virulentos que inclusive eran tan críticos inclusive con el propio gobierno liberal,
que llegó un momento en que arriba Palacio le dijo a Hilarión Frías y Soto, ¿sabes qué? Vas tú solo, mi hermano. Porque yo no me comprometo por esas cosas tan fuertes y tan directas que tú estás diciendo, entonces vas tú. Y durante la guerra de intervención, en cada uno de los números de la orquesta encontramos caricaturas de Constantino Escalante. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver, ¿no? Tenemos la leyenda aquí abajo. La intervención francesa ha venido al suelo con un soplo como un castillo de baraja. Y del lado de donde está el muro, tenemos a Napoleón III llorando, ¿no? Lo mal que está saliendo esta intervención, y hasta el frente tenemos al famoso conde de Lorrancé, que es nada menos que quien es derrotado en la batalla quien es, digamos, oficialmente derrotado en la batalla del 5 de Puebla, del 5 de mayo, perdón, la batalla de Puebla. Otra de estas caricaturas que tenemos, pues tenemos nada menos que un personaje muy importante de esa época, un personaje notable entre los conservadores mexicanos, que es Juan Nepomuceno Almonte. Él era, se supone que los sacerdotes no tienen hijos, pero José María Morelos fue uno de esos sacerdotes que contravienen esta disposición. Entonces, él tuvo este hijo que se llamó Juan Nepomuceno Almonte. Pues este niño creció, se hizo conservador extrañamente, ¿no? Después de ser hijo de uno de los grandes héroes de la independencia, y formaba parte, bueno, era uno de los más importantes oficiales de la tropa conservadora, pero pues por supuesto era hijo del cura Morelos y era hijo de una mujer indígena. Entonces, debido a ello, los liberales hacían mofa de él. Seguimos insistiendo en que no existía la corrección política, y hacían mofa de él en el sentido de cómo era posible que alguien con un origen indígena y por supuesto con un origen siendo hijo de uno de los grandes libertadores de México, pues tenía estas tendencias conservadoras y monarquistas. Entonces, en esta litografía que Constantino Escalante realiza después de la victoria del 5 de mayo, el conde de Lorancés, haciendo referencia a la batalla de las cumbres de Aculcingo, que había sido antes del 5 de mayo, lleva satíricamente, burlonamente, lleva como trofeo la bota del general Arteaga, un general que había sido herido en esta refriega de las cumbres de Aculcingo, en las que pues, se puede decir que la victoria había sido para los franceses, mientras que Juan Nepomuceno Almonte, a quienes dieron por mal nombre Pamuceno, ¿no? El indio Pamuceno, dice, ¿qué bota ni qué todo? No lo miras que mientras tú te lo llevas el bota me matan los pájaros estos demonios, que como podemos ver tiene su guacalito, ¿no? Y de allí están saliendo unos pajarratos que están que están bajo el tiroteo del fuego de los chinacos, ¿no? Más adelante tenemos también esta caricatura satírica. Tenemos a unos suavos, los está vengando allí inútilmente, otra vez, de nuevo el conde de Lorancé, con la bota del general Arteaga, la está utilizando como sombrero, y ellos están atascados en unos magueyes. Él pregunta, ¿por qué se detiene esa tropa? ¿No? Pues se atoraron en los magueyes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente es una representación pues muy simpática y muy burlesca de la batalla del 5 de mayo. Los grandes héroes de la guerra de Crimea, del sitio de Sebastopol, están atascados en México debido a que se atoraron con unos magueyes. Ahora tenemos, entre otras de estas, en el número 12 de la orquesta de la intervención francesa, tenemos estos naipes también satíricos que representan los naipes de la baraja de la fiesta de Tlalpan. En ese tiempo se decía así Tlalpan, no Tlalpan.
Era una, por supuesto, pues, la misma población que conocemos al sur de la Ciudad de México, pero en esta época no pertenecía oficialmente al territorio de la Ciudad de México, del Distrito Federal, sino al del Estado de México y más adelante al territorio del Estado de Morelos. Aquí, si podemos observar en la parte inferior derecha, tenemos de nuevo a Pamuceno, esta vez ataviado como un rey europeo. Si podemos ver, ahí tiene su corona y su manto, pero en vez de estar levantando un cetro, está levantando un garrote, ¿no? Y la leyenda dice, no te lo plantes, el majestad. Entonces, pues podemos ver que realmente Juan Nepomuceno Almonte era el blanco de muchas de las dudas de los liberales. Aquí, bueno, es aún quizá más virulenta. Tenemos imágenes del zodíaco, tenemos el signo de Géminis, donde están debajo de un cobijo que parece ser, o tiene visos de ser la bandera francesa, y están el personaje blanco, barbado, europeo que podemos observar, representa a Dubois de Saligny, que era el ministro plenipotenciario de Napoleón III, enviado para negociar en la intervención francesa. Es quien exige a Manuel Doblado, el representante de Juárez, el pago de la deuda, y es quien firma y a su vez viola los tratados de la Soledad. Y entonces aquí debajo de esta bandera y de este cobijo están otra vez Pamuceno con Dubois de Saligny, y la leyenda dice, es tan buena la mula como el macho. Uno es un traidor y otro un borracho. Porque Dubois de Saligny era conocido, era célebre por su dipsomanía, ¿no? O sea, por su alcoholismo. Decían que se la pasaba bebiendo coñac. Aquí más adelante, en el número 20 de la serie, de esta serie de la orquesta, eh, se, está, eh, se está satirizando a Napoleón III con el golpe de Estado con el que se hace con el poder en Francia en la década de 1850. Y entonces están un par de suavos, un par de soldados franceses, colocándole el tricornio de su tío, el Corso, ¿no? de Napoleón el Grande, y le dicen, ya os habéis puesto las botas de vuestro tío, pero el sombrero es demasiado grande para cabeza tan pequeña. Entonces es notable, ¿no? Es notable aquí la ironía que está expresada. Ya Napoleón III se había puesto las botas, es decir, se había metido en los problemas. Pero el problema es que el sombrero le quedaba grande porque no tenía inteligencia suficiente para llevar a cabo, para llevar adelante lo que su tío, Napoleón el Grande, sí había podido lograr en su época. Y bueno, aquí, bueno, ya que culminamos con esta serie de la intervención francesa y del periódico de la orquesta, la obra del caricaturista Constantino Escalante, tenemos a este pequeño personaje que es un fraile rollizo, es un pequeño fraile rollizo que se ve, pues como que no ha tenido muy mala vida, que digamos, y obviamente por su fisonomía caricaturizada remite a la fisonomía del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Aquí ya nos encontramos en el año de 1873 y este pequeño personaje es llamado el Padre Cobos. Se convierte en la caricatura emblemática de una publicación muy importante de la época, también llamada el Padre Cobos, y que tiene por subtítulo además Periódico Amigo de Espetar Directas, ¿no? Uno de los periodistas y polígrafos en general más notables de la época es quien publica este periódico, contrario obviamente opuesto a los intereses del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y se trata de nada menos que Ireneo Paz. Dice, periódico campechano, amante de espetar directas e indirectas.
el padre Cobos. Entonces, este pequeño personaje lo describe de esta manera, lo describe así Ireneo Paz, haciendo alusión a que Sebastián Lerdo de Tejada era conocido por su proverbial sibaritismo, le encantaban las comilonas, los banquetes, cuando se inauguró el ferrocarril México-Veracruz, mandó a hacer un banquete que fue verdaderamente histórico, ¿no? Fue reseñado en todos los periódicos, se hicieron numerosas crónicas al respecto y se hablaba de que este personaje de nuestra historia era amante de la buena mesa, de los buenos vinos, de los buenos platillos. Entonces, esta publicación la comienza Ireneo Paz, como ya decía, aquí lo tenemos, Ireneo Paz, que es abuelo, nada menos que de nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención también, ya estamos en el año de 1876, es diciembre de 1876, ya unos meses después de la revuelta, de la famosa revuelta de Tuxtepec, que es la que lleva al poder nada menos que a Porfirio Díaz. Pues actualmente, cuando nos damos cuenta o hay acusaciones constantes de que los medios en numerosas ocasiones son pro o antigobiernistas o están emparentados o representan los intereses de determinada facción política o de otra, pero todo esto lo vemos muy mal, ¿no? Que nosotros quisiéramos que los medios en general tuvieran una tendencia objetiva en las noticias que reproducen, en su forma de interpretar el acontecer diario, etcétera. Pero en nuestro siglo XIX eso no era importante. O sea, surgían continuamente, con cada golpe de Estado, con cada pronunciamiento de un general en la provincia, con cada nuevo reacomodo social y político, surgían periódicos electoreros. Aquí tenemos, por ejemplo, La Chispa Eléctrica, que nos dice tal cual, periódico eminentemente porfirista y tuxtepecano. O sea, ya, párenle de contar. Aquí no nos vamos a disfrazar y vamos a decir que no buscamos la objetividad de la noticia. No, no, no. Aquí estamos apoyando a nuestro líder, a nuestro jefe. Luego tenemos otro hito de la prensa en nuestro siglo XIX que a mí me llama mucho la atención, el periódico El Socialista. Aquí ya nos encontramos a finales del famoso periodo gonzalista del presidente Manuel González, famoso compadre de Porfirio Díaz, que le presta el poder 4 añitos al mal llamado Manco González. Bueno, el Manco González porque había quedado con un brazo inutilizable después de una batalla, y ya estamos a finales de este periodo presidencial y encontramos esta publicación que es importante en un sentido, es el periódico El Socialista, que se venía publicando desde la década anterior a instancias del Gran Círculo de Obreros de México y de un personaje medio extraño, medio inquietante ahí en nuestra historia, un griego que vino a México, bueno, en circunstancias acaso misteriosas, o bueno, como un personaje histórico de esta índole, ¿no? Termina viviendo tan lejos de su patria, pero se trata de Plotino Rodacanati, uno de nuestros primeros socialistas, ¿no? Él era médico y agrarista, y este periódico, del cual él era uno de sus principales colaboradores, pugnaba por el libre albedrío, es decir, combatía la superchería y el providencialismo católico de la Iglesia, y pugnaba también por el mutualismo, por la solidaridad entre los obreros mexicanos, ¿no? Y por primera vez en México se publica el manifiesto del Partido Comunista, que ya sabemos obviamente que Marx y Engels lo habían publicado en 1848, pero en aquella ocasión
en la Confederación Germánica, y aquí, casi 40 años más tarde, se publica por primera vez en México el Manifiesto del Partido Comunista. Como podemos ver, pues el socialismo en México, pues no solamente estaba en pañales, sino que sus ideas aún eran mucho más incipientes, ¿no? No pugnaban tanto por una sociedad igualitaria, sino se enfrentaban apenas contra la doctrina de la Iglesia Católica y buscaban un mutualismo entre las clases trabajadoras, que también son incipientes, ¿no? Porque, como sabemos, nuestra revolución industrial en ese momento no estaba nada extendida, ¿no? Estaba en pañales también. Y aquí, bueno, un personaje que obviamente pues, no necesita mucha introducción es el gran José Guadalupe Posada, que aquí podemos visualizar quizá en su taller de la calle de Moneda, donde está observando por los cristales una brutal represión por parte del aparato estatal porfiriano sobre unos manifestantes, y quizá esa musa que existía en la criada garbancera, hoy mal llamada Catrina, le está inspirando, ¿no? ¿Acaso una nueva caricatura en los periódicos Gil Blas o en el cómico? La criada garbancera es un personaje pues bastante notable, ¿no? De finales de nuestro siglo XIX. Es equiparable a lo que conocemos hoy, o tiene ciertas similitudes con el personaje del Chinelo, de las haciendas, este personaje de las haciendas del centro de México, de Morelos, del Estado de México, acaso de Puebla, de Tlaxcala, donde el día de la fiesta patronal los campesinos, los peones, se disfrazan queriendo parecerse al hacendado, ¿no? Barbados, con los ojos claros y ataviados con las ropas de la esposa del hacendado, ¿no? Obviamente para hacer escarnio de la figura de autoridad. Y es un fenómeno similar que ocurre con la criada garbancera, más llamada Catrina. Es una criada, pero que se viste como la Catrina, obviamente como la señora de la casa, y haciendo mofa de ella, por supuesto la figura de la calavera, del esqueleto, pues haciendo alusión a la muerte como gran igualadora. Aquí tenemos otro de los hitos importantísimos en el periodismo mexicano, el periódico Regeneración, obviamente sabemos principalmente de Ricardo y Enrique Flores Magón. Este es el primer número que sale. Regeneración nace con el siglo XX, y pues se trata del ala más radical y anarquista del Partido Liberal Mexicano. Ellos pues obviamente lo que buscaban era un cambio en los cimientos sociales tan profundo que obviamente iba a socavar las bases de la dictadura porfiriana. Es una corriente política que ha sido pues bastante soslayada dentro de las corrientes de la Revolución Mexicana, pero que es importantísima porque es la que en verdad está más imbuida de ideología social y política. Aquí tenemos, por supuesto, la imagen de Ricardo Flores Magón. Él muere en el año de 1922 y manifestando que en ese año, ¿no? 2 años más adelante de cuando se considera terminado el movimiento armado, y él asegura que tuvimos una revolución en cierto sentido burguesa, un simple quítate tú para ponerme yo, pero no existía en realidad un cambio social profundo. Necesitábamos una revolución social profunda. Y él pensaba que esto no había ocurrido. Su hermano Enrique logra sobrevivir hasta tiempos del cardenismo e inclusive es protegido por el propio presidente Cárdenas, por el general Cárdenas, y se le permite en la prensa, por medio de libros, seguir publicando sus ideas y seguir pugnando porque la Revolución Mexicana verdaderamente alcanzara sus objetivos sociales. Por supuesto, otro de los grandes hitos en la prensa, ya
nos encontramos aquí en el año de 1909, el periódico antireeleccionista, que nunca deja de representarnos una gran ironía histórica, porque sabemos que la revuelta de Tuxtepec en 1876 por parte de Porfirio Díaz sostenía como principio ideológico precisamente el antireeleccionismo. Increíble, ¿no? Por eso, obviamente, en 1880, cuando termina ese primer periodo, Porfirio Díaz hace esta simulación de que su compadre se queda con la presidencia, pero ya no es el mismo hombre, ¿no? El que sigue en el poder. Y después ya, como sabemos, retoma el poder y se perpetúa en él durante décadas. Pero, y a su vez, en 1909, cuando comienza su campaña presidencial, Francisco I. Madero pugna por el antireeleccionismo, como sabemos esta célebre frase de sufragio efectivo, no reelección, pero ocurre todo un movimiento armado, todo un socavamiento, una derrota militar para el régimen porfiriano. Sin embargo, Madero, cuando comienza a gobernar, pues ni siquiera es capaz de generar una auténtica revolución social, sino que lo que hace es preservar las estructuras de poder del porfiriato. Entonces, se repiten las promesas y se repiten los incumplimientos de las promesas. Aquí tenemos, así como se dice que el siglo XIX europeo culminó en los Balcanes, que da fin a él el famoso estudiante anarquista Gavrilo Princip, que es quien abre fuego en contra del archiduque Franz Ferdinand. Ahí es donde culmina el siglo XIX europeo, ya en el siglo XX, es decir, en 1914. Esto podemos decir quizá también con la revolución maderista, con la primera etapa de la revolución mexicana. El semanario multicolor se publica de 1911 a 1914, lo que dura el periodo presidencial de Francisco I. Madero, y en esta simpática caricatura tenemos aquí a un hombre de edad bastante provecta, ¿no? Con una larga barba blanca, quizá nos evoca la figura de Venustiano Carranza, acaso, aunque no se dice literalmente. Y tenemos aquí al párvulo Panchito Madero, ¿no? Vestido como marinerito, y amonestándolo el anciano grave, solemne, le dice: ¿qué haces, niño? Y voltea a ver el retrato del general Díaz, ya en su edad anciana, y dice: pues lo estoy copiando. Es decir, acaso la voluntad o todos los compromisos que había generado ya Francisco I. Madero con gran parte de la oligarquía mexicana lo tenían atado de manos para que en realidad existiera o pudiera empezar a desarrollarse un auténtico movimiento, bueno, una auténtica revolución social. Y bueno, aquí culminamos con este recorrido histórico. Pues esta es solamente una de las rutas históricas que a mí me han sido más gratas, pero es una posible entre millones, ¿no? Es acaso mi humilde homenaje al privilegio que he tenido al poder tener acceso a los archivos, a los acervos del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional. En verdad, existe todo este riquísimo acervo, todo este riquísimo conjunto de documentos históricos que están en la prensa de esa época, y que nos permiten hacer y millones de otros recorridos, ¿no? Es un patrimonio común, es un tesoro para todos nosotros, para los mexicanos, y está al alcance de todos porque finalmente tenemos la Hemeroteca Nacional Digital de México. Yo les recomiendo, yo los invito a que se metan, a que naveguen en esta Hemeroteca Digital de México, donde
pueden empaparse de la historia, donde pueden hacer estos recorridos, donde pueden tomar esta máquina del tiempo. Solo es necesaria una conexión a internet. Y también los invito a que entren a la página de la Biblioteca Nacional de México y naveguen las interfaces tanto de la página de la Hemeroteca Digital como de la Biblioteca Nacional de México. Son bastante amigables, se puede navegar muy bien a través de ellas y podemos empaparnos de la historia, podemos viajar por medio de esta máquina del tiempo